Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Estas charlas de amparo continúo con la actualización jurisprudencial de este viernes 7 de diciembre del 2018. Vamos a la parte 2. ¿Por qué? Porque la primera sala nos sorprendió dándonos muchísimo material para el cual debemos de estudiar. Vamos ahora a la jurisprudencia enlistada en este caso con el número 50, retención de bienes tratándose de acciones personales. El artículo 1175, fracción cuarta del Código de Comercio, no transgrede el derecho de acceso a la justicia. Después, responsabilidad patrimonial del Estado debe demandarse por la vía administrativa, legislación del Estado de Michoacán. Reportaje neutral para que se cumpla con el requisito de su veracidad es necesario que se cite la fuente o se identifique al autor material de lo transcrito. Después vienen dos tesis relacionadas con reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos, muy importantes porque hacen referencia a la inconstitucionalidad de los topes mínimos y máximos para la cuantificación de las indemnizaciones y nos explica cómo viene esta reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos, origen de su incorporación al texto constitucional en la reforma del 10 de junio del 2011, y entonces pues nos hace la explicación de cómo vino incorporándose y a partir de lo que son las acciones colectivas, bueno, todo el proceso que vino en materia procesal penal y demás, pero al final dice, ante estas reformas, la legislación secundaria desarrolló el contenido de las reparaciones o de la indemnización bajo esta base eminentemente civil y con un contenido apoyado principalmente en la teoría de las obligaciones. La situación cambia cuando la reforma constitucional de 10 de junio del 2011 se establece, déjenme ir cerrando aquí, bueno, se establecen temas relacionados con la violación de los derechos humanos, se reconoció la reparación por violaciones a derechos humanos, el deber de reparar tales violaciones no fue incluido en el dictamen oficial de reforma, sino que surgió el dictamen hasta el 7 de abril de 2010 con opinión de la Comisión de Reforma. Para entender el concepto de reparación incorporado a la Constitución es importante señalar que el Senado invocó el concepto de reparación integral desarrollado en el marco de las Naciones Unidas, partiendo de los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de las violaciones manifiestas de las normas internacionales. Temas que debemos de seguir estudiando paulatinamente a través de lo que son estos nuevos criterios de la Corte. Vamos a otros temas que tienen que ver sobre la relatividad de las sentencias en el juicio de amparo en materia ambiental. Ya nos los había dicho la Corte que cuando se trata de interés legítimo ya se matiza el principio de relatividad. Esto es con que uno lo pida, aunque beneficia más. Oportunidad para interponer el recurso de reclamación. No lo interpongas a través de las empresas de mensajería porque no se tiene por interrumpido el plazo, nos dice la Corte en la jurisprudencia 75 del 2018. Se hace el análisis de el recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida a raíz de la solicitud de la revisión de la prisión preventiva en procesos penales mixtos debe tramitarse y resolverse conforme a las reglas aplicables al Código Nacional de Procedimientos Penales. Resulta constitucional el artículo 470, fracción cuarta, que así se trata. El reconocimiento de un detenido realizado sin la anuencia del agente del Ministerio Público. Esta tesis, que es la 148 romano diagonal 2018, nos dice que si se realiza afuera de dice, a las afueras de una agencia investigadora a solicitud de los policías remitentes que piden a la víctima acudir a ese lugar para su identificación sin la anuencia del agente del Ministerio Público, se declara nulo porque es una diligencia irregular. Dice, al evidenciarse por un lado que la captura ocurrió en un lugar diverso al de la comisión del delito y por otro lado que se incumplió con la obligación constitucional de poner de inmediato al imputado a disposición de la autoridad investigadora al tratarse de una diligencia que no puede reputarse como urgente. Entonces, si eres especialista en penal, te invito a que veas estas nuevas tesis que nos ilustran sobre el tema del reconocimiento de un detenido. Temas relacionados con reconocimientos de inocencia y los aspectos supervenientes, temas relacionados con la no inconstitucionalidad del derecho al debido proceso de la prueba testimonial en materia mercantil,
El artículo 75 de la Ley de Amparo no es inconstitucional, no, porque no viola el derecho a la igualdad, el derecho de la tutela a la justicia, a la tutela judicial efectiva. Recuerden, amparo indirecto solamente es donde se admiten pruebas y siempre y cuando no se haya tenido oportunidad de hacerlo ante la responsable. Bueno, ¿qué más? Son muchísimas. Prueba confesional, el juicio oral mercantil debe declararse desierta cuando el oferente no haya exhibido el pliego de posiciones y la persona que ha absorbido posiciones sin justificación no comparezca a la audiencia de desahogo. El principio de pro persona solo puede utilizarse en subentendente del criterio de selección de interpretaciones cuando éstas resulten plausibles. Fíjate qué importante. En este tema del principio de pro persona que lo han querido ocupar para todo, dice, nos explica ya la primera sala que sostuvo que el principio de pro persona no puede entenderse como una exigencia para que se resuelva de conformidad con las pretensiones de la parte que lo invoca, ni como un permiso para soslayar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad o procedencia de recursos. Dice, aunque sí exige que su interpretación se realice en los términos más favorables. Dice, lo anterior refleja que el principio de pro persona debe beneficiar a quienes participen dentro de un procedimiento jurisdiccional, ya que opera como criterio para determinar el fundamento, alcance, regulación y límites de los derechos humanos de cada una según se encuentra en juego en un asunto, mientras que su falta de utilización puede ser reclamada en juicio por el efecto potencialmente perjudicial que podría tener para la tutela de un derecho humano. Y así nos vamos a encontrar más tesis del principio pro actione en su aplicación a casos en los que no exista claridad respecto a si un asunto es o no justiciable, debe preferirse a la protección del derecho de acceso a la jurisdicción, el principio de igualdad procesal, sus alcances, el principio de congruencia en las sentencias en el Estado de Querétaro no es inconstitucional, la prestación de servicios inmobiliarios, el artículo 15 de la ley relativa en Quintana Roo no vulnera el principio de proporcionalidad, la prescripción negativa, plazos aplicables en casos de responsabilidad civil extracontractual derivada de afectaciones a la vida o a su integridad, preclusión en amparo adhesivo, el artículo 182 de la ley de amparo al prever como sanción la preclusión por no impugnar las violaciones a las leyes del procedimiento, en la adhesión al amparo principal no vulnera el derecho de acceso a la justicia en el del recurso judicial efectivo. Esto ya no los había dicho la Corte en otra tesis en donde esta preclusión del 182 con el 174, cuando se trata de violaciones procesales, solamente, o el amparo adhesivo solamente es por violaciones procesales, no por cuanto hace a violaciones formales. Preclusión del derecho para impugnar una norma general de recurso de revisión en amparo directo, el hecho de que en la sentencia se haya efectuado el análisis de constitucionalidad relativo o se haya dado razones para estimar lo procedente, no es obstáculo para que aquella se actualice. Bueno, un poquito nos cierran ahí la puerta. Proyectos con impacto ambiental, la falta de evaluación de riesgos, ambientales en su implementación vulnera el principio de precaución. Dice, en congruencia con lo anterior, una evaluación de riesgos ambientales es una condición necesaria para la implementación de cualquier proyecto con impacto ambiental y consecuentemente su ausencia constituye en sí misma una vulneración a este principio. Temas por demás importantes si eres administrativista y acuérdate que hay que aprender de todo. El artículo 1180 del Código de Comercio no viola el derecho de audiencia en el texto anterior. En la producción y servicio del artículo 19 es constitucional. En el proceso de interdicción el derecho de audiencia de las personas con discapacidad no se satisface con las manifestaciones hechas por el tutor. Dice, en consecuencia, el examen personal y directo por el juez, así como posibilitar su participación en cualquier proceso judicial en el que se ve involucrada una persona con discapacidad debe considerarse parte esencial del mismo, porque así se refieren los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, protector este criterio, proceso de interdicción de personas con discapacidad. Al constituir un acto de privación debe garantizarse el derecho de audiencia. Proceso administrativo de aveniencia, el artículo 218 tercera de la Ley Federal de Derecho de Autor, que prevé una multa en caso de inasistencia de alguna de las partes a la Junta Relativa, persigue un fin acorde con la Constitución. En el procedimiento declarativo de infracción en la materia de propiedad industrial, reglas aplicables conforme a la ley de la materia,
que está también en estos temas, su interpretación conforme al derecho de acceso a la jurisdicción, artículo octavo, fracción segunda de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que nos hace referencia a temas relacionados con sobreseimiento y reencauzamiento de la vía. No está, previsto entre los supuestos de los tribunales administrativos y el Poder Judicial de la Federación. Bueno, tiene que ver con lo mismo, esta tesis tiene que ver con lo mismo. Vámonos, si se excluye la aplicación del procedimiento sumario, la perspectiva de género, forma en la que el juzgador debe aplicar esta doctrina al dictar las medidas de reparación. Esta es súper importante para quienes lleven asuntos familiares. La aplicación de dicha doctrina al momento de dictar medidas de reparación exige formular algunas preguntas básicas que impactarán la forma en la que se construye la verdad detrás de un asunto. ¿Cuál fue el daño? ¿Quién lo cometió? ¿Contra quién se cometió? ¿Cuál fue su impacto específico y diferenciado? ¿Cuál fue su impacto primario y secundario? Lo anterior tiene como finalidad generar los remedios necesarios para hacer frente a un hecho victimizante cuyo surgimiento puede ser por razones de género, que puede haber tenido repercusiones agravadas con motivo del sexo, género u orientación sexual de la víctima. Personas, pueblos y comunidades indígenas, la protección que exige el artículo segundo apartado A, fracción octava de la Constitución Federal implica el reconocimiento de distintos sistemas normativos conformados por disposiciones jurídicas nacionales e internacionales y usos y costumbres de aquellos. Bien importante para los que nos ha tocado el acercamiento a estos derechos humanos de nuestros hermanos indígenas y aquellos que se autoascriben como tales, las exigencias para el acceso a la justicia penal desde una perspectiva intercultural, el alcance que tiene el acceso a la justicia, el derecho aplicable cuando intervienen en un procedimiento judicial, en un proceso judicial, donde van también de por medio sus usos y costumbres, el criterio de aplicabilidad de las normas desde derecho consuetudinario indígena, las personas con discapacidad, aplicación de los principios de igualdad y no discriminación, implica cierta flexibilidad en la respuesta jurídica para atender las especificidades del caso concreto y salvaguardar el principio de igualdad y no discriminación. Las personas con discapacidad en el Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, las personas con discapacidad, los ajustes que debe de realizar el juzgador. Las personas con discapacidad debe respetarse su derecho de audiencia, aun cuando los artículos 9 y 17 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León no prevean expresamente su comparecencia. La pensión alimenticia provisional, análisis de la inconstitucionalidad del 943 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, no viola el principio de seguridad jurídica, no viola igualdad, no vulnera audiencia previa, procede el recurso de revocación, es la legislación del Estado de México vigente hasta el 6 de marzo de 2010 en cuanto a las pensiones alimenticias provisionales. Ahora procede el recurso de apelación, muy importante, acuérdate, ya lo hemos visto en más de un curso, aunque se trata de supuestos en donde se establece que son actos de imposible reparación, es necesario agotar recurso ordinario. Procede apelación en Durango, la pensión alimenticia para menores de edad, para fijar su monto, las autoridades jurisdiccionales deben de ejercer sus facultades probatorias a fin de atender a la determinación real y objetiva de la capacidad económica del deudor alimentario. Parte orgánica de la Constitución es apta para invocarse como parámetro de control de regularidad constitucional, que es lo que hemos visto en más de un curso, en donde no solamente es la parte, ¿qué parte de la Constitución dice? Si bien las dos últimas fracciones del artículo 103 constitucional solo hacen referencia al tipo de violaciones orgánicas referidas al modelo general, esta primera sala aclara que dichas fracciones deben interpretarse funcional y teleológicamente para concluir que también incluyen violaciones competenciales entre los poderes u órganos constitucionales autónomos dentro de cada uno de los niveles de gobiernos, por lo que deben entenderse justiciables en el juicio no solamente el principio federal, sino el de división de poderes. Así, al emitirse la sentencia de fondo,
el juez de amparo debe responder a aquellos planteamientos. Se me acaba el tiempo, nos vemos en el